tipo de actividad. Eh, esta imagen es una imagen que me gusta mucho. Él es un médico neurocirujano que por azares de la vida tuvo que terminar en la UCI y no fue en COVID, fue mucho antes del COVID. Y pues obviamente esto es de posada y todo divino, él nos está posando aquí para la foto, pero más allá de eso es un hombre que siguió estudiando dentro de la UCI a pesar de que el tratamiento iba en curso. Este entonces es nuestro ideal. Hay muchísimos retos que tenemos en la unidad de cuidados intensivos. De hecho, cuando les oía cómo está conceptualizada la rehabilitación, claro, nosotros en la UCI nos desenmarcamos un poco de la persona con trauma, con artrosis, con alguna patología neurológica, y aquí vamos es personas que hoy pueden estar divinamente bien, tienen un accidente, tienen una eventualidad y tienen que ingresar a una unidad de cuidado intensivo. Esa persona hoy estaba en una condición y mañana y probablemente el resto de su vida va a estar en otra condición. Eso hace que uno de los grandes retos sea un cambio de paradigma en la intervención. Vuelvo, insisto, claro, uno en ese momento está intentando salvarle la vida, pero tiene que saber que esa persona tiene un futuro, tiene un después. Y ahí viene algo del alcance profesional y es cómo nos estamos formando los fisioterapeutas dentro de procesos de rehabilitación en estadios agudos, no solamente como rehabilitación cardíaca o como rehabilitación pulmonar, sino en pacientes que estando bien llegan a un evento agudo y que también necesitan ser rehabilitados. Adicional, pues aquí ha habido todo un proceso de adherencia a los tratamientos y no solamente de eso, sino un proceso de credibilidad. ¿Por qué de credibilidad? Pues porque normalmente el cuerpo médico y el cuerpo de enfermería y todos los que tienen que ver en una unidad de cuidado intensivo tienen una meta clarísima y es hagamos una estabilidad fisiológica y hemodinámica, eh, luchemos contra la muerte, o sea, tratemos de sacar a este individuo vivo. Pero yo quiero que con esta charla ustedes vayan mucho más allá. O sea, no basta, no basta con que yo salga vivo. Y lo decían ustedes cuando iniciaron este Día Mundial de la Rehabilitación es, tenemos la obligación de dignificar a esa persona que sale. Hay muchos que de la unidad de cuidado intensivo quedan en estado vegetativo. Y aquí es donde viene lo del bien morir y no, y toda esta dualidad ética que es supremamente importante de tener en cuenta. Pero también tenemos que saber que aquella persona que sí salió, y más con el COVID creo que nos marcó un derrotero bien interesante, porque nosotros cuando tenemos pacientes en cuidado intensivo, esperamos que un paciente en cuidado intensivo nunca supere las 72 horas. Si un paciente a nosotros nos supera las 72 horas, ya es un paciente complicado, ya es un paciente que nos está hablando de otra forma de intervención, que el horizonte de intervención cambie. Por eso es que aquí comenzamos a hablar de qué impactos podríamos generar. Y pues definitivamente estamos frente a una debilidad muscular severa, frente a alteraciones funcionales y definitivamente pérdida de la calidad de vida. ¿En dónde yo me cimento para hablar de impacto en calidad de vida? Nosotros estamos teniendo, incluso ahorita con COVID, lo reafirmamos, y es que estamos teniendo personas que tuvieron que estar 10, 12, 15 días en la UCI y que para poder volver a recuperar su masa muscular, para poder volver a estar funcionales, se han gastado un montón de tiempo. De hecho, nosotros tenemos documentados pacientes que han requerido entre 5 y 10 años para volver a tener una masa muscular siquiera similar a la que tenían antes de ingresar a la UCI cuando fue un evento agudo, no un evento de este paciente que viene con una EPOC, que está deteriorado desde el principio, que hace una exacerbación y que entra a cuidado intensivo. Entonces, sí tenemos que revisar los objetivos que nos trazamos desde la fisioterapia, porque dentro de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es, vale, tenemos que mejorar la seguridad del paciente, tenemos que mejorar esa capacidad de deambulación. De hecho, pues se están haciendo deambulaciones mientras se está intubado. Tenemos que revisar
muy puntual cómo estamos manejando la fuerza muscular y cómo estamos manejando la funcionalidad. Hace unos 25 años nos decían a nosotros lo más importante de el objetivo de la fisioterapia es mejorar la capacidad aeróbica. Y definitivamente la capacidad aeróbica no se puede mejorar sino hasta cuando sale el paciente, excepto estemos midiendo variabilidad de frecuencia cardíaca. Entonces, sí es muy importante saber que uno de los puntos clave en donde vamos nosotros a meternos se llama fuerza muscular y obviamente con la intencionalidad de la funcionalidad. ¿Cómo hemos vendido? Porque ustedes saben que para que a uno le pongan un fisioterapeuta de lleno dentro de una unidad de cuidado intensivo y se justifique pagarle el sueldo, pues tenemos que justificarnos. Aquí vienen justificaciones absolutamente claras para las altas direcciones en las clínicas. Una es la disminución en ventilación mecánica. Ustedes saben lo que cuesta la ventilación mecánica dentro de una unidad de cuidado intensivo. Creo que además el mundo entero lo aprendió a entender el día en que comenzamos la COVID y pues uno dice, esto venía de años atrás y solamente con COVID fue como que se dieron cuenta de, ah, caramba, esto vale, ah, caramba, es que el oxígeno se paga aparte, bueno, una cantidad de cosas. Y también se dieron cuenta que si nosotros comenzamos procesos de rehabilitación tempranos, pues definitivamente el tiempo en ventilación mecánica va a disminuir. Y si disminuye el tiempo en ventilación mecánica con estabilidades hemodinámicas ya establecidas, pues la estadía en UCI cambia. Eso quiere decir que el giro cama lo vamos a disminuir, vamos a mejorar, a disminuir las estancias, o sea, aumentar el giro cama. Esto también nos hace que incluso disminuyamos la estancia hospitalaria total. Adicional de disminuir la morbimortalidad. Recuerden que el estar quietos, recuerden que el comenzar a perder esta fuerza muscular de una forma exponencial nos va a dejar con muchas probabilidades de adquirir otras enfermedades. Desde la Sociedad de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, hace ya un par de años, estamos hablando de siquiera unos 10 años, ellos sacaron un proyecto que se llamó el ICU Liberation, en donde ellos proponían dentro de las primeras letras del abecedario cuáles eran aquellas estrategias mejor cualificadas para poder hacer dentro de la UCI y que nos iban a dar mejores resultados. Pues resulta que dentro de esos nosotros correspondemos a la E. La E es movilidad temprana y ejercicio. Comenzaron a entenderlo. No crean que esto ha sido fácil ni ha sido un camino fácil con todo el cuerpo que va a constituir la UCI. De hecho, por ejemplo, fisioterapia solamente entraba a las UCIs para, venga a ver si me lo mueve un ratico como para que no se deteriore más, pero no como una estrategia establecida como que los fisioterapeutas, además de que manejamos la parte respiratoria, también manejamos la parte vascular, como también manejamos la parte de ejercicio integral. Entonces, desde allí se comenzó y fue muy bondadoso este comienzo previo a la pandemia, porque ya en pandemia sabíamos exactamente qué debíamos hacer, ya estábamos un poco más institucionalizados dentro de las unidades de cuidado intensivo. Incluso el ICU Liberation comenzó a mostrar evidencia en términos de números, o sea, dígame que sí sirve, ¿sí? Y ahí comenzaron a mirar cómo se funcionaba el girocama, cómo funcionaban la estancia hospitalaria, cuánto tenía que mejorarse los tiempos de destete de ventilación mecánica. Entonces, pues obviamente abrió un espectro maravilloso y no solamente abrió un espectro maravilloso para los fisioterapeutas, sino que aquí comenzaron a entrar, por ejemplo, fonoaudiólogos. Los fonoaudiólogos ayudándonos en toda la parte de deglución, en toda la parte incluso de adaptación al habla posterior a una intubación prolongada, pues también comenzaron a entrar allí, incluso comenzaron a hacer acercamientos terapeutas ocupacionales porque comenzamos a ver que este individuo que está en una cama, que está intubado, que está amarrado, pues ese individuo tiene una vida y la idea es que sí pueda reintegrarse. Entonces, ¿cuál sería nuestro reto? Uno de los retos desde la movilidad temprana, pues definitivamente tenemos que cambiarlo en cuál es el medio y cuál sería el fin. Una cosa es que el medio sea la movilidad temprana,
O sea, yo voy a comenzar a movilizar a un paciente desde el mismo momento en que ingresa a la UCI. Muchos comienzan con la estabilidad hemodinámica y parte de lo que nosotros hemos comprobado es que entre más rápido comience a moverse un individuo, la estabilidad hemodinámica se da de forma mucho más natural. Y como les digo, el el fin ya es calidad de vida. Sí, ya no estamos hablando que estamos moviéndolos para que la articulación se vea bonita, para que tenga mejor extensibilidad, para que el músculo esté en una calificación de tanto o de tanto. No, la finalidad es calidad de vida, por eso nos enmarcamos dentro de rehabilitación. Hay una cosa que tenemos que hablarla entre nosotros, qué dicha que pudiéramos hacer un debate de esto, pero ¿por qué en muchas unidades de cuidado intensivo esta movilidad temprana no ha podido ser una realidad? Entonces, la primera cosa es que no son muchos los grupos interdisciplinarios en las unidades de cuidado intensivo que estén conociendo. Yo quiero pensar que no es porque no se les dio, sino porque definitivamente no conocen exactamente las bondades y no conocen cuánto podríamos nosotros beneficiar a un paciente en la movilidad temprana. Y nosotros nos reíamos un poco después ya con las enfermeras, ya teniéndolas un poco más cerca, nosotros les decíamos que para nosotros era terrible ver una cama bien tendida, ver una cama bien tendida quería decir que ese pobre individuo iba a ir peor. En cambio, que ver una cama desorganizada nos daba a nosotros la tranquilidad de que ese individuo se estaba moviendo. Entonces las enfermeras nos molestaban porque ellas pasaban a dejar la cama absolutamente lisa. Yo les decía, quiten dentro de su checklist tener la cama lisa. Más bien pongan en su checklist tener una cama desordenada porque quiere decir que ese individuo todavía tiene esa capacidad de moverse. La otra cosa es que por lo menos en Colombia hemos hecho unos esfuerzos grandísimos para que haya profesionales de la fisioterapia que estén cualificados, porque no con una formación básica podríamos tan fácil llegar a la UCI. Vuelvo, insisto, no es que venga el fisioterapeuta a la UCI a hacerme un par de movimientos, sino que el fisioterapeuta esté integrado dentro del equipo multidisciplinar que atiende los pacientes en la UCI. Y la otra es que nosotros, no sé, esto pasa en Colombia, en México, yo he charlado con varios y también, y es que nosotros no generamos evidencia. Nosotros no estamos generando evidencia desde nuestras acciones en cuidado intensivo y pues obviamente si no hay evidencia es mucho más fácil que nos generen debate frente a nuestras buenas prácticas. Esas buenas prácticas se tienen que consolidar en una evidencia que sea de punta. ¿Cómo podemos nosotros volver esto realidad? Pues simple y sencillamente, nosotros además cuando llegaban los fisioterapeutas a la unidad de cuidado intensivo, llegaban a mover los pacientes. Básicamente a mover, o sea, de una vez echaban mano a la presa y comenzaban a mover las piernas y los brazos y ta. No, una de las cosas es el rigor en la intervención y yo en eso sí soy absolutamente seria y es nosotros tenemos que partir de una medición seria de la capacidad funcional, de la fuerza muscular, de todas aquellas variables que nos den el punto, así el paciente esté inconsciente, intubado, lo que ustedes quieran, nosotros tenemos muchas estrategias para hacerlo. ¿Listo? Y si nosotros tenemos esas mediciones, pues obviamente vamos a poder plantear intervenciones mucho más estructuradas y podemos hacer aquello que llamamos progresión. ¿Por qué? Pues porque si tenemos un punto de partida y no es que pues, más o menos está como en dos. No, que sean mediciones rigurosas en donde realmente nosotros tengamos puntos de partida y podamos saber si vamos en evolución o en involución. La otra cosa es que, pues obviamente tenemos que tener la estrategia de la fisioterapia como un punto clave en el proceso de destete de la ventilación mecánica. De hecho, pues cuando uno tiene unos músculos muy bien adaptados, pues el poder lograr el destete de la ventilación es mucho más certera que el no hacer. Y pues obviamente tenemos que comenzar a evaluar
¿Cómo estamos nosotros incidiendo en la reversión de atelectasias, de alteraciones de la relación VQ, de alteraciones hemodinámicas relacionadas con perfusión periférica? Porque definitivamente pues el movimiento va a generar muchas alteraciones, digo yo, en pro de la perfusión periférica que van a ir a generar incidencias sobre gasto, sobre ventilación minuto, que pues obviamente van a aportar en lo que nosotros hacemos. Y pues lo otro ya es evaluar en conjunto entre el equipo interdisciplinario, que ahí estaríamos hablando de rehabilitación, cuáles son las ventajas y las desventajas de mantener a un paciente en reposo absoluto. Nosotros con el COVID, ¿qué tuvimos que darnos cuenta? Claro, descubrieron, perdón porque lo diga de esta forma, pero pues, descubrieron en el agua tibia que la posición prona era buena. Pues, la posición prona se viene manejando hace más de 30 años, pero bueno, en COVID dijeron, miren, descubrimos. ¿Y cuál fue lo malo de eso? Que a muchos pacientes, por mantenerlos en esa posición prona, los mantenían por tiempos prolongados, porque cuando hacían cualquier tipo de movimiento, comenzaba la relación BQ pues a fracasar y pues con estos problemas de oxigenación tan terribles que teníamos, pues obviamente decían, déjemelo quieto. ¿Qué tenemos ahorita? Una cantidad de polineuropatías de paciente crítico que no han podido reversarse después de 3 o 4 años que sacamos a esos pacientes de cuidado intensivo. Entonces, sí es muy importante poderlo tener en cuenta. Y lo otro, pues, que ya se está creando, afortunadamente ya hay equipos de trabajo en todo el mundo que están generando estándares de intervención. Obviamente, pues ustedes y yo sabemos que los pacientes deben ser manejados de forma única. ¿Sí? Personalizada. Nosotros no podemos poner esto como entre un mercado, o sea, todo el mundo igual. No, si estamos partiendo de una evaluación rigurosa, pues obviamente hay que hacer una adaptación rigurosa de lo que estos pacientes necesitan. Aspectos claves que tenemos que tener en cuenta, pues obviamente nosotros tenemos que irnos, informarnos más allá de la historia clínica. Uno sí debe consultar con familiares cuál era la condición de esta persona si era condicionada, era un sedentario, porque no es lo mismo. Nuestros puntos de partida no pueden ser iguales de una persona que venía con un entrenamiento previo, con un condicionamiento previo, a una persona que de condicionamiento no tenía absolutamente nada. ¿Listo? Y saber también cuáles podrían ser esas limitaciones funcionales a donde la podríamos nosotros llevar o hasta dónde podríamos ir con ese ingreso previo. Adicional, pues, eso también hace parte del ICU Liberation. Comenzamos a ver la sedación consciente, o sea que ya cada vez a menos pacientes se los tiene sedados relajados, que era el típico en UCI. En UCI era sédelo, relájelo, amárrelo y déjelo quieto mientras sobrevive. Ya no, ya realmente los periodos de sedación han sido cada vez más cortos y pues obviamente eso nos ha afianzado un montón el poderlos mover de forma previa. Y lo otro, los estados de nutrición. No sé en México, pero en Colombia la nutrición en cuidado intensivo es costosísima y de aquí a que lo avalen para poderlo meter dentro de la unidad, pues se alcanzan a gastar sus 3 días y ya en ese momento que no tenemos sustratos energéticos, pues obviamente el deterioro del paciente va a ser muy rápido. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuáles son nuestros pacientes objetivos dentro de una UCI? Todos. La totalidad de la población tiene que ser uno de nuestros blancos. Y nosotros deberíamos partir de una medición y una evaluación en dependencia de las metas fisiológicas y hemodinámicas que el equipo interdisciplinar se haya propuesto. Nosotros también hacemos parte de eso y tenemos que poder tener clarísimo cuál sería entonces esa condición cinética del paciente. Una vez tengamos eso, pues ya nuestro reto es mirar, ok, con lo que tenemos aquí, ¿cuál va a ser nuestra intervención? Vuelvo, insisto, no como receta, no que a todos los pacientes a las 24 horas se les hace esto, a las 25, a las 26, a las 20. A nosotros nos encantaría que nos pusieran una hojita y poder nosotros ir haciendo, pero eso nos quita protagonismo dentro de lo que hacemos en las UCIs. ¿Cuál es nuestro punto clave de tener en cuenta? Pues definitivamente la musculatura. Nosotros tenemos que saber, acuérdense que ese músculo es un órgano endocrino. Ese músculo está lleno de mioquinas y las mioquinas inciden en las hepatoquinas del hígado, en las osteoquinas del tejido graso.
Esto es una maravilla. Si nosotros sabemos que existen estas mioquinas y que las mioquinas van a tener impacto en lo que van a ser las estrategias ventilatorias y toda la terapéutica que nosotros vayamos a generar, pues de entrada nos dice usted no puede tener ese paciente quieto. Muy bien. Una de las cosas importantísimas es que cuando hay una enfermedad normalmente crítica, sea crónica que se ha agudizado o sea un evento agudo, pues hay unas estrategias ventilatorias que no son tan chéveres, que no son tan ricas. Una de esas, por ejemplo, utilizar volúmenes corrientes incrementados. Cada vez se utiliza menos, cada vez se está protegiendo más el pulmón. Pero es que resulta que cuando nosotros tenemos un volumen corriente incrementado, nuestro diafragma se está aplanando. Y si nuestro diafragma se está aplanando, pues los brazos de palanca del diafragma se están perdiendo y ustedes y yo sabemos que un brazo de palanca corto en un músculo implica menos fuerza potencia. Entonces, si nosotros estamos claros con eso, pues sabemos que aquel paciente que por estrategia de grupo tuvieron que generarle volúmenes corrientes altos, nosotros tenemos que saber que tenemos perdidos abdominales, tenemos perdido diafragma y tenemos perdido todo este core que va a ser una obligación nuestra volver a tenerlo o por lo menos estabilizarlo mientras el paciente esté allí. Lo otro es si tiene sedado el paciente, pues obviamente estamos con carencia de actividad muscular y esa carencia de actividad muscular nos va a dar un detrimento de la fuerza muscular que es exponencial. O sea, nosotros por quedarnos en reposo por muy cortos tiempos estamos perdiendo una cantidad de fuerza muscular. Y si esto viene acompañado de una terapéutica farmacológica que es absurdamente agresiva, pues para eso lo meten a uno en la UCI, a uno en la UCI no lo meten para ponerle acetaminofén, sino para poner medicaciones realmente drásticas que puedan hacer que el cuerpo como que se reinicie, pues obviamente eso también nos va a ocupar la parte muscular. Entonces, uno de los efectos, pues vamos a aumentar el estrés oxidativo, todas las vías de señalización, vamos a tener proteólisis exagerada, pero lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es que entre más controlemos a ese paciente en su ventilación, o sea, entre más dormido lo tengamos, entre más sedado lo tengamos, entre más tiempo se demore el paciente en arrancar a respirar solo. Y es que uno puede respirar solo con el ventilador, claro, usted puede ir respirando y el ventilador lo va acompañando, pero ese ventilador simplemente le está asistiendo su respiración. Pero entre más controlado lo tengamos, pues obviamente más impacto sobre el diafragma y ya vimos que el diafragma, acuérdense que el diafragma está aquí en la mitad pero irradia hacia toda la economía corporal, pues nos va a causar una disfunción mitocondrial que va a estar directamente relacionada con la generación de energía y nos va a generar una proteólisis muscular que va a estar directamente relacionada con la calidad muscular y eso nos va a llevar a dos términos que más adelante volvemos a hablar de ellos. Uno es la sarcopenia, la pérdida del diámetro muscular, pero lo más importante para nosotros no es la pérdida del diámetro, es la pérdida de la fuerza y esa sería la dinapenia. Si nosotros vemos en términos de disfunción mitocondrial, ¿qué pasaría? Acuérdense que las mitocondrias son organelos que son capaces de crecer en tamaño o de multiplicarse en dependencia de los estímulos que nosotros le hagamos. Si nosotros hoy tenemos X cantidad de mitocondrias y nos ponemos a caminar una cuadra, esas mitocondrias van a comenzar a crecer en tamaño. Pero si entonces después caminamos 2 cuadras, ya ellas van a comenzar a crecer en número y ya vamos a aguantar más. Y si vamos a caminar luego 1 kilómetro, ya nuestras mitocondrias por esa estimulación van a crecer. Aquí, ¿cuál caminar, cuál nada? Aquí estamos con que estamos dejando quieto al paciente y pues obviamente las mitocondrias van a comenzar a perderse en número, van a comenzar a perderse en tamaño y pues obviamente vamos a tener un impacto en todo lo que es la sincronía para poder generar el potencial de acción, desde los aumentos de permeabilidad al calcio, bueno, inestabilidades de membrana, pero eso va a terminar
en un impacto grandísimo y es, vamos a alterar la cadena respiratoria, vamos a disminuir la capacidad que tiene el organismo de captar esos electrones bandidos que van por allá enloquecidos como radicales libres, o sea, nuestra capacidad antioxidante se va a bajar, vamos a poder llegar a muerte celular, pero lo que a mí más me preocupa es que no tenemos la energía necesaria para comenzar a generar movimiento. Obviamente, esto nos va a alterar el proceso de oxidorreducción. En palabras para nosotros, ¿eso en dónde nos impactaría? Pues el paciente en reposo, que va a tener menos mitocondrias, va a tener mayor oxidación, más oxidación, menos antioxidantes. Pues obviamente es un paciente que va a entrar en un círculo vicioso, va a estar cansado, no lo muevo, más cansado, no lo muevo, más cansado, hasta que quedó ahí. Y ese es el círculo que nosotros tenemos que romper. Obviamente, las estrategias de movimiento deben ser reguladas en dependencia de las condiciones, porque pues en este momento hay una sobrecarga mitocondrial, pero es una sobrecarga en negativo. Es una sobrecarga donde hay mayor liberación de radicales libres. Por el otro lado, tenemos la proteólisis que nos va a llevar a un desequilibrio del metabolismo proteico. Aquí se inactiva en los factores de crecimiento y eso lo que finalmente genera es deterioro muscular. Si eso lo acompañamos con ese volumen corriente que estaba incrementado, que nos puede generar rupturas sarcoméricas, que acuérdense que después de que se rompe un sarcómero, nanay, solo cicatriz y eso no vuelve a regenerarse, nuestros músculos no se regeneran y uno debería tener como esa conciencia, hombre, si usted está rompiendo músculos, ese músculo en dependencia de la ruptura, si es sarcomérica, pues la posibilidad de volver a estar en su estado original es muy poca. O sea que ahí lo que vamos a comenzar a tener es una cantidad de deficiencias mecánicas, ¿ya? Del diafragma y nosotros, una de las estrategias grandísimas que hacemos desde la fisioterapia es, si estas son las condiciones, pues obviamente tendríamos que revisar cómo posicionamos al paciente para mejorar esa ventaja mecánica. Entonces, obviamente, hay algunas estrategias ventilatorias que van a generar mayor desequilibrio energético, mayor deterioro neuromuscular y pues obviamente lo que vamos a tener es un paciente absolutamente dinapénico. Entonces, ¿qué quería decir dinapénico? Dinapénico es con pérdida de fuerza. Ustedes saben que el hand grip, la dinamometría, se ha utilizado como uno de los marcadores maravillosos para mirar mortalidad. Antes, o sea, se comenzó haciendo con cáncer y ya hay muchos que lo han metido en varias patologías crónicas, críticas, pero no se había hecho en cuidado intensivo. Ya de unos años para acá comenzamos a revisar también la dinamometría en pacientes en cuidado intensivo y lo que encontramos es una dinapenia profunda, que es la que tenemos la obligación de revertir. Ya desde mucho antes habíamos visto en el análisis cinesiopatológico de la enfermedad crítica, nos habían dicho, mire, lo más grave es que haya debilidad muscular. ¿Por qué? Porque eso le va a bajar la calidad de vida, le va a disminuir la función, le va a aumentar radicales libres. Mucho. Eso es lo que va a generar mayor deterioro en el paciente. ¿Qué tenemos? Pues si a nosotros nos dicen que es a partir de la debilidad muscular, pues creo que la obligación de nosotros es que eso no se dé. Y, por ejemplo, en una revisión maravillosa hecha por Adler y Malone, ya hace un par de años, pero que fue como las primeras, como que nos sacudieron, nos dijeron, hombre, comencemos, institucionalicémoslo, hagamos todo por el paciente, no por el paciente que está en UCI, sino por lo que va a salir de él de ahí. ¿Sí? La vida que va a tener este individuo más allá. Incluso comenzaron a hacer mayores perfiles epidemiológicos, porque en cuidado intensivo, no sé si lo saben, se hace una medición al día 28 posterior a la salida de UCI para ver si se murió o no se murió. Y eso, si es antes del día 28, incide en UCI. Si es a partir del día 28, pues se supone que es algo más allá. Y nosotros decíamos, no, espere un momentico. Una cosa es que el paciente puede estarse muriendo por el evento agudo por el que fue a UCI, pero de ahí para allá, ¿qué tipo de individuo queda? Entonces volvimos aquí
Y parte de lo que ellos comienzan a promocionar es lo que los grupos de cuidado intensivo hemos comenzado a hacer es, pongámonos como punto de partida una buena medición y una buena evaluación. ¿Hay diferencia entre medición y evaluación? Claro. Mediciones, tome datos. Evaluaciones, póngalos en contexto. O sea, este dato en este paciente, ¿qué significa y cómo lo voy a intervenir? Y comenzar a hacer mediciones de fuerza muscular y de movimiento funcional. Eso es lo que nos va a ayudar a estructurar nuestro plan de entrenamiento, siempre bajo el principio de individualidad y sobrecarga. Y uno dice, ay caramba, sobrecarga. Sí, sobrecarga. Sobrecarga hay que ponerle a los pacientes en cuidado intensivo. Lo que pasa es que la sobrecarga, pueda que para mí no sea sobrecarga girarme, rolarme dentro de la cama, mientras que para un paciente en cuidado intensivo el rolarse en la cama le significa el RM. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que comenzar a mirar y de esa forma poder cuadrar tanto la intensidad, la duración, la frecuencia, la progresión, siempre en la mira de la nutrición y la sedación. Obviamente, si estamos con sedación consciente, nos hacen la vida fácil. Si estamos con el paciente absolutamente sedado y relajado, pues nos hacen la vida un poquito más difícil. Y pues obviamente también con los parámetros de nutrición. Cuando uno habla de la medición fisiológica y hemodinámica, pues uno comienza, ok, estamos en una dualidad. ¿Hay inestabilidad en la hemodinámica? ¿Sí o no? Si sí hay, escuchen, si sí hay, pues la intervención de nosotros se basa en posicionamiento y electroestimulación, ¿sí? Y movilidad pasiva. O sea, nosotros sí tenemos que intervenir así nos digan, hombre, está en inestabilidad hemodinámica, porque la mayoría es como que no lo toque, como que está como un huevito movido, entonces no lo toque. No, si no se toca, volvemos al cuento del círculo vicioso. Y si no está en inestabilidad hemodinámica, que sería el mundo ideal, la maravilla, pues arranque a medirlo. Entonces, mídale la condición cinética. Hay muchísimas variables que podemos medir aquí y ustedes ahí sí desde la apta pueden asumir cualquiera de las pruebas, pero tenemos para medir fuerza, capacidad aeróbica, movilidad funcional. Desde movilidad funcional podemos estar viendo transferencias y traslados, calidad de vida. Tenemos un pool de pruebas que ya están validadas y ya están validadas para paciente en cuidado intensivo. Por ejemplo, desde fuerza muscular tenemos la prueba de Oxford, tenemos la dinamometría o el hand grip, tenemos el Scoring System for Muscle, tenemos la PIM, la PEM, o sea, tenemos, y el PIM y el PEM en cuidado intensivo lo tenemos que medir todos los días. ¿Sí? Todos los días, porque el PIM es esa presión inspiratoria máxima. ¿Cómo se hace una presión inspiratoria máxima? Pues a punta de músculos inspiratorios y la PEM pues con músculos expiratorios y nos estaría dando cuenta de los abdominales, por ejemplo, y del balance que existen entre ellos dos. O sea, pruebas tenemos. Y miren aquí, pues aquí tengo uno de mis pacienticos con el hand grip y cuando uno sabe eso, uno dice, ok, ¿cómo se está comportando la fuerza muscular en esos pacientes en reposo? Pues lo más malo de eso es que nosotros estamos teniendo pérdidas, ¿sí? Disminución de esa fuerza muscular periférica por encima del 25%, ¿sí? Solamente en un par de días, o sea, en ese comienzo. Y en ese comienzo tenemos pérdidas de peso casi cercanas al 20%. Y uno dice, pues, ¿por qué? Pues si yo no estoy haciendo ingesta, quiere decir que no estoy haciendo ingesta, pues, de los nutrientes macro, que serían carbohidratos, grasas, proteínas. Y pues en este momento, si no estoy metiendo carbohidratos, pues por pura gluconeogénesis estamos comenzando a gastar grasas, ¿sí? Yo digo algo que se oye odioso y pues perdón lo Dios, pues lo único que le sirve a uno tener sobrepeso es para entrar a cuidado intensivo y podérselo tener una línea de base. Cuando nosotros nos entra gente demasiado delgada con panículos adiposos muy cortos, pues uno se angustia porque no va a tener como esa gasolina para poder aguantar más tiempo. Obviamente la obesidad, que es una inflamación crónica, les da todo el mal perfil. Bueno, ya a las 2, 3 semanas tenemos pérdidas evidentes. Creo que eso con COVID lo tuvimos claro. Todas las polineuropatías comenzaban pues porque el tiempo promedio en UCI lo estábamos teniendo más o menos entre 12 y 15 días y pues obviamente hubo gente que se demoró muchísimo más, pero como que los promedios claves estaban por allí. ¿Cuál es el problema? Que el diafragma también ha tenido un impacto terrible desde la primera semana, ¿sí?
desde la primera semana. ¿Por qué? Porque el diafragma, uno quisiera que el diafragma fuera rojito, puro rojito, puras fibras tipo uno. Eso es mentira. Fibras tipo uno tiene el 40% del diafragma y el 60% están entre fibras 2B y 2X. Entonces, las posibilidades de disminución de fuerza contráctil en un estadio de reposo o con ventilación controlada, pues obviamente son mayores. En cuanto a pruebas funcionales, miren, hay un score por lo menos de unas 35 pruebas funcionales, o sea, tenemos para divertirnos. Hay unas que pues no son para, o sea, lo que pasa es que en algunas UCIs hay personas que se demoran mucho tiempo y que las mantienen allí para estar monitoreadas. Las UCIs, por ejemplo, en Colombia sí son para estadios agudos, porque pues nos costaría muchísimo dinero tenerlo distinto. Por eso entra el índice de Bartel como una forma de medición aquí. Pero nosotros tenemos otros, el FMI, que es el Functional Independence Measure, que es una maravilla, el FSS, está PERME, está de todo. O sea, ustedes pueden aquí encontrar una gran cantidad, un pool, ¿y qué es lo que deben hacer? Como equipo multidisciplinario, en dependencia del perfil epidemiológico o el comportamiento epidemiológico de su unidad, pues ustedes dirán, a mí me conviene más usar FSS. Otros dirán, no, mire, a mí la verdad, el PFIT. A nosotros, la verdad, PERME. Entonces, es en dependencia de cada una de sus unidades. Lo que sí es cierto es que como nuestro deber ser es la movilización temprana, pues obviamente tendríamos que tener estas mediciones para poder establecer ya todo nuestro protocolo de inicio en manejo de fuerza, de resistencia cardiovascular, es hasta cuando lo podamos poner parado. Y eso no es tan fácil mover al paciente. En cambio, sí podemos hacerlo de movilidad funcional, generando las secuencias motrices que nosotros aprendimos desde siempre. Nosotros a veces eso solamente lo utilizamos en el paciente neurológico, y hacer secuencia motriz es una bendición en el paciente en cuidado intensivo porque finalmente partimos de una posición supina. ¿Sí? Entonces nosotros podemos comenzar a hacer un entrenamiento tanto de fuerza como de balance, como de movimientos fraccionados, partiendo de rolado, supino ascendente largo a borde de cama, bípedo, transferencias, cama, silla, sit stand, deambulación. O sea, nosotros lo podemos hacer igualito. ¿Cuál es? Yo molestaba a mis estudiantes, yo les decía, la calificación en clínica arranca el día que usted me pare el paciente. Claro, entonces comenzaban a evolucionarlo muy rápido. Uno tiene que perderle un poquito de miedo a todo este engranaje de cables y todo. Que si es fácil tener eventos adversos, no. Si nosotros tenemos una buena compañía de enfermería y podemos incluso hacerlo solos, nosotros podemos hacer las transferencias solos. Los fisioterapeutas tenemos que tener un manejo corporal muy, muy bueno para poder movilizar los pacientes solos, o sea, que no necesite uno que venga a la Legión de Honor para poder voltear a un paciente. Nosotros solo lo podemos hacer con muy buenas estrategias de movilidad. ¿Y cómo se va a cuantificar esto? Lo que nosotros queremos hacer es cantidad de estímulos por grupo muscular dentro de patrones funcionales. Aquí sí, por eso me parece buenísimo esta secuencia motriz que podemos hacer. Incluso ya hacia el cuerpo médico nosotros hemos explicado estas secuencias que van desde el supino hacia la bipedestación, que favorecen los tres grandes procesos. Favorecemos ventilación, favorecemos perfusión periférica y favorecemos bomba cardíaca. En cada una de las posiciones vamos favoreciendo cada uno, pues no tengo como el tiempo de mostrar en cada uno de los pasos, pero definitivamente lo podemos hacer. Y la idea es que nosotros podamos llegar, incluso desde el posicionamiento, si el paciente estaba absolutamente sedado, a poder realizar por lo menos marcha de 2 minutos. Lo mismo, la marcha también se puede hacer, pues obviamente esta sí necesitamos compañía, porque, y pues necesitamos que nuestros ventiladores, pues sean ventiladores que sean de batería, no solamente de corriente, para que podamos poner al paciente a caminar. Si no podemos tener un ventilador de esos, póngalo a caminar alrededor de la cama, alrededor de la cama. Además que es más seguro, lo pueden hacer ustedes solos como fisioterapeutas y ya. Y la historia del posicionamiento, pues obviamente sigue, es válida
el posicionamiento se ha hablado en yoga, en pilates, en muchísimas cosas, pero faltaba que nosotros lo validáramos, porque no es que no lo usáramos, lo validáramos dentro de cuidado intensivo y pues sí, definitivamente hay un incremento de la movilidad diafragmática en esta posición, hay un incremento de la capacidad residual funcional que en resultado o a donde vamos es que la compliance global va a incrementarse, que es una maravilla, y pues obviamente también recluta todas las unidades posteriores. Acuérdense que aquí adelante está corazón que nos colapsa un poco esa expansión pulmonar, en cambio hacia atrás no, eso es una maravilla. Y allí podemos lograr maniobras de reclutamiento y mejorías mejoría en la titulación del PIB. ¿Listo? Adicional, si ustedes están utilizando las secuencias y eso lo meten en patrones funcionales y comienzan a aumentar las repeticiones, acuérdense que aquí es todo lo contrario. Antes era que hace una repetición, hace dos. Lo que nosotros queremos no es tanto aumentar la carga, sino aumentar las repeticiones, porque las repeticiones nos dan funcionalidad. Y eso entra dentro de lo que es la economía energética, que es lo que siempre nos han hablado de las cadenas cinéticas. Entonces nosotros podemos estarnos moviendo dentro de patrones funcionales, dentro de nuestras cadenas cinéticas y pues simple y sencillamente allí comenzamos a cumplir con los principios que nos dio la Sociedad de Medicina Internacional y es, hombre, haga ejercicio y movilidad temprana. ¿Qué tips les dejo en términos de series y repeticiones? Y esto, claro, hay muchas que son hipótesis porque no se han hecho sendos trabajos que lleguen hasta evidencia. Y es, las series deben ser hechas dentro de un patrón funcional. Es de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta aquí. Esta me encanta porque yo no sé en México, ahí si ustedes se ríen, sí, sé que sí, es que a todo el mundo le dijeron que 3 series de 10 repeticiones. Y uno dice, ajá, ¿y eso de dónde salió? No, pues son 3 series de 10 repeticiones. Ok, pues resulta que el ideal de repeticiones para la población con enfermedades crítico-crónicas es de 4 por movimiento, ¿sí? Con las 10 series en donde se enmarcan, las 10 series se enmarcan en el 70% del RM, de ahí viene, y la idea es que puedan incluir, pues, tronco, abdomen, brazos, piernas, ¿sí? Para un total de 40 estímulos. Es como el mundo ideal. ¿Qué es importante? ¿Qué es importante? Estos 40 estímulos no los tenemos que hacer en un solo momento. Lo podemos repartir en todo el día, porque además a mí me dicen, ve, pero Adriana, definitivamente yo no me puedo quedar media hora con cada paciente o si no, ¿qué? No puedo. No, la verdad lo que nosotros estamos haciendo son de a 5 minutos y aquí el volumen interesa. Esos 5 minutos van en secuencia y se juntan para poder totalizar el beneficio a final del día. De hecho, déjenle pasar a los de la noche, o sea, es que los de la noche también ellos pueden hacer un par. Y para no perder esos beneficios de la serie, ojalá que acuérdense que cuando nosotros estamos entrenando fuerza, cuando nosotros programamos todo lo que es musculación, acuérdense que más importante que la carga es el tiempo de reposo. Aquí los tiempos de reposo no deberían superar el minuto y medio o si no estamos perdiendo las bondades de la contracción muscular. Y lo otro es que si ustedes hacen un cambio de posición, ese cambio de posición debe ser considerado como una serie, ya eso es todo, o sea, es se esfuerza mucho el paciente para hacerlo. Y lo mismo el mantenimiento de una posición, de las posiciones que tratamos nosotros de que sean mantenidas, es el sedente a borde de cama, que no tenga nada atrás en donde él se pueda apoyar, sino que pueda liberar el tórax para mejorar la ventilación. Lo que sí debemos tener en cuenta es que a mayor condición física, mayor estabilidad de las respuestas fisiológicas a partir de la percepción del esfuerzo. Y que todos los ejercicios que nosotros le vayamos a proponer a este tipo de pacientes deben estar dentro de patrones funcionales, ¿sí? ¿Cuál es la idea? De hecho, las mediciones que ustedes van a ver de capacidad funcional se hacen primero. ¿Cuánta gente se necesita para poderlo sentar? 3, después 2, y eso le va dando un porcentaje. Entonces, ya cuando vamos en mínima asistencia o sin asistencia, los valores en términos funcionales van en mejoría.
Uno puede hacer muchas cosas en el paciente en cama. Es que tanto nosotros nos damos a la posibilidad de hacerlo, a la posibilidad de entrar, a perderle el miedo a los cables, que yo creo que esa es de las cosas más duras que tenemos, es perderle el miedo a los cables. Y yo siempre, a mí me encanta esto, o sea, cada que un paciente, si bien nosotros estamos esquivando la muerte en cuidado intensivo, yo cuando me entrevisto con los pacientes, uno les pregunta qué sientes cuando ves que vas entrando, cuando están conscientes, para ver que entran. Pues si uno ve que sus pies están cruzando la puerta de cuidado intensivo, pues me morí. O sea, no hay de otra. Allá voy para morirme. Entonces, hagámosle el quite a la muerte, pero hagámosle un quite a la muerte. A mí me encanta este porque está sonriendo. Es hagámosle un quite a la muerte y dejemos un paciente en las mejores condiciones, con una capacidad lo mejor posible para que pueda, pues después ser un ser humano que puede interactuar con los de su casa. Y porque hay gente que queda muy triste, hay gente que al mes, 2 meses, todavía no se puede parar, todavía no se puede sentar solo, y eso genera desesperanza. Definitivamente. Incluso muchos dicen, ¿por qué no me dejaron morir en la UCI? Obviamente para uno es impactante porque todo lo que le luchó. Entonces creo yo que tenemos que luchar más desde la rehabilitación para que esto sea una realidad. Este es el campus en el que estoy ahorita, es el campus San Alberto Magno de la Universidad Santo Tomás. Tengo, no sé si tengo el tiempo, ustedes me dicen, tengo un video de 4 minutos que hicieron estudiantes de la especialidad que me gustaría mostrarlo, pero solamente ustedes me dicen si tengo la posibilidad o no. Maestra, vamos a tratar de mantener una comunicación con usted para poder tener el video. Ah, ok, Quiero dar oportunidad, si usted lo permite, de al menos una pregunta. De... total. Sí, señor, con gusto. Gracias, doctora. Si no hay preguntas, entonces hay video. Ok, creo que mejor proyectamos el video, maestra. Sí, ok, voy a ponerlo. Ustedes me dicen. Levanta la cabeza. Uno, vamos. La señora es una paciente de 82 años. Arriba, Yanel, sí, descansa. Tirando para acá, arriba. Eso, vamos arriba. Toma la manita ya. Ya la vueltita. Sí, sí. Mira la caderita en la niña. Vamos, pero vamos a entrar en la silla. Cuidado, bien. No, no, no. Gracias, eso. Vamos, Dayane. De la batita. Eso, vamos despacito. Esto. 3, 4. Bájenla bien. Vamos arriba. Vamos, eso. Arriba. 2. Arriba. 3, 4, 5, 6. Dayane. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Ya.
Baja, bien sentadito, así, y va. No, 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 porque hay que estar bien. No, arriba, arriba. Arriba, Benjamín, arriba, arriba. Benjamín, arriba que ya vamos a terminar, arriba. Uno, vamos, arriba. Dos, arriba. Tres, vamos arriba. Cuatro, vamos arriba. Cinco, vamos arriba. Cinco, vamos. Seis, siete, ¿ya? Ocho. No, aquí, así. ¿Sí? Y la otra. Eso. Vamos. Levántala. Arriba. Un poquito. Vamos arriba. Doña Janet. Arriba. Todo. Eso. Despacito. Eso. Duro, jale, doña Janet. Va. Otra vez. Aquí. Vamos. Duro, duro. Cójalo más. Eso. Duro ahí. Duro. Ahora. Ese es lo que les quería compartir de la intervención con esta paciente. Es una paciente de 82 años y nosotros decíamos que si con ella podíamos, pues con cualquier paciente vamos a poder. No es sencillo, no es sencillo entrar dentro de las unidades de cuidado intensivo y generar todas estas estrategias, pero definitivamente la rehabilitación debe comenzar en el día cero después de que uno ingresa a la UCI. Y pues nada, un abrazo desde Bogotá, Colombia, para todos ustedes. Mil gracias. Doctora, no sé si lo alcanza a escuchar, pero fue ovacionada. Ay, qué rico. Muchas gracias, muy amables.